Ustedes saben que en Estados Unidos, pues, la bandera americana está presente en todos. Cada pueblo tiene una forma distinta de expresar su patriotismo. Y yo felicito al pueblo de Estados Unidos por este día, por supuesto. Y el mundo entero lo felicita, el mundo democrático lo felicita porque la independencia, que fue un día como hoy, la declaración formal de independencia, ahí estaba Thomas Jefferson, Benjamin Franklin es un científico, estaba Adam Smith, George Washington, la parte militar, pero todo esto comienza porque realmente Inglaterra trata de cobrar impuestos a las 13 colonias, no voy a cansarlo, eso está en todo el Internet, la definición de la independencia como el derecho natural. La declaración de independencia se basa en que el pueblo de las 13 colonias cree que si no está representado allá en el Parlamento británico, y Inglaterra no es una dictadura monárquica, no es la peor de las monarquías, incluso ya hay un Bill of Rights, hay ciertos derechos del pueblo declarados, escritos, y de eso se aprovecha, obviamente, el pueblo de las 13 colonias y dice que si no tiene una representación en ese lugar, pues no tienen derecho a cobrar impuestos, según la carta. O sea, de alguna forma la rebelión empieza apoyándose en la propia legislación de la monarquía parlamentaria allá en Inglaterra. No hay representación, las 13 colonias solo le dan el papelito de pagar los impuestos para reparar los gastos que Inglaterra había tenido en su larga guerra con Francia. Los conflictos europeos provocaron de alguna forma que el sistema colonial, que era arcaico, se fuera abajo, sobre todo en la medida en que influyen, ¿no?, los derechos constitucionales de Europa en la mentalidad de las colonias. Y así le pasó a España. Realmente la declaración de independencia eh, es una declaración formal de por qué se separan, ¿no? Una declaración basada en que todos los hombres nacen iguales. Bueno, ustedes saben, la cuestión de los negros esclavos queda pendiente y algunos creen que simplemente no se consideraba al negro traído de África en esclavitud como un ciudadano, no sé, o sea, como una persona que nace libre. La cuestión es que allí se declara eso, que todos los hombres nacen iguales, porque se está apelando al derecho natural. Si todos los hombres nacen iguales, nosotros tenemos el derecho a decidir nuestro destino político. Las 13 colonias luego llevan la independencia de las 13 colonias. Obviamente, hay un proceso muy rápido y muy coherente que lleva a la formación de los Estados Unidos. Eso es otra historia. Pudiéramos hoy pensar en que también la Revolución Francesa es posible, ya que hubo una independencia en los Estados Unidos y por primera vez se declara formalmente un pueblo que tiene que poner frenos a la monarquía sin límites. Y otra cosa importante es que la Revolución Francesa se llega a inspirar, pero también se llega a aprovechar, se llega a inspirar en la independencia de Estados Unidos, pero se aprovecha también de la pobreza, el desgaste que había tenido Francia, ayudando a la independencia, o sea, la monarquía francesa ayudando a la independencia de Estados Unidos simplemente por rivalidad con Inglaterra, sin darse cuenta se desgastó y fue vulnerable a la acción subversiva un poco de los ingleses. Hubo subversión en la Revolución Francesa, pero hubo influencia también. Y de paso tenemos que decir que todas las repúblicas en América Latina que se aprovechan más tarde, ¿no? Se aprovechan para independizarse, también se aprovechan del modelo, ¿no? De la que se formó aquí en los Estados Unidos. Yo voy a ser breve con ustedes. Hoy es un día de celebración bastante mundana. Alguna gente celebra sin saber los detalles de esta independencia y también sin saber la base filosófica para declararla. Después de todo, si la independencia violó las leyes del territorio político que era británico, pero necesitó un discurso y bien argumentado fue la base de la independencia. Bien argumentado ese discurso, apoyado un poco en la propia legislación del opresor, del inglés, y en la cuestión de los impuestos. Bueno, los detalles ustedes saben, eh, la cuestión del té, cómo se disfrazaron los colonos de indios para sabotear en Boston. También hubo muertes porque los soldados pues tenían derecho a registrar las casas de los colonos. Se produjo un distanciamiento, una distancia entre el colono inglés y el nativo de las 13 colonias. Y eso es fundamental, lo fundamental para que se produzca cualquier revolución, no solo de independencia colonial, cualquier revolución necesita que existe una toma de conciencia, porque nadie está dispuesto a dar la vida
por una idea que no sea formidable. Y no hay idea más formidable de la justicia que ver, palpar la distancia entre quien gobierna y quien debe obedecer. Y si hay una injusticia, la gente entonces está dispuesta incluso a arriesgar su propia vida porque no vale la pena vivir en la injusticia y en la desmoralización de un esclavo. Entonces, si ellos creen que están siendo pisoteados en sus derechos, y esto fue importante, la distancia que crea Inglaterra con su torpeza colonial de decirle a los soldados británicos que registren las casas de los colonos, y de esta forma se distanciaron mucho de la población. Ocurrieron la salvajada mataron hombres en Boston, hubo rebeliones de diferentes tipos y la gente tomó conciencia y luego se fue a las armas bajo el mando de Washington. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, todos ellos redactaron esa constitución que comienza diciendo de que el pueblo tiene derechos naturales. Claro que esto es muy idealista porque ¿quién da los derechos naturales? Pues Dios. ¿Mm? Es muy importante que se sepa que incluso la Revolución Francesa, que fue un proceso más secular, aún así se basa en los derechos del hombre, de los cuales ya se había hablado, que el hombre tiene unos derechos inalienables, una palabra que le costaba mucho trabajo decir o le cuesta mucho trabajo decir a los que, sin apoyarse en la idea de Dios, de que el hombre tiene una dignidad heredada de Adán y Eva, pues es muy difícil justificar, o sea, argumentar que el hombre tiene derechos es muy difícil si cuando tú quitas a Dios, porque entonces pierde la divinidad, pierde el, el carácter sagrado de la persona humana. Voy a compartir ya con ustedes, hoy es 4 de julio, no deben haber discursos ideológicos ni crispación en nosotros, pero creo que sí, celebrar que Estados Unidos se independizó y que se hizo más fuerte la idea de que los hombres tienen derechos naturales, derechos humanos. Y creo que Estados Unidos, si lo quitamos de la historia, de la historia de Occidente, dejaría un gran vacío, con todos los defectos que tiene una república que prospera y se hace imperio, o tiene un imperio carismático al menos, y monetario sobre el mundo entero hoy en día. Hay que tener en cuenta, carismático por su cultura, sobre todo por su cine, por su televisión, eh, pero también las herramientas financieras que Estados Unidos tiene hoy en día y que incluso son negadas, son usadas como herramienta de castigo para los estados que son rebeldes a esta gran hegemonía. Aún así, con todos esos defectos a los cuales se les llama imperialismo, Estados Unidos fue una gran contribución a los derechos humanos frente a las monarquías que abusaban de las personas y los trataban como seres inferiores realmente.